Pues en esta tarde vamos a hablar un poquito sobre los dinosaurios en el contexto de la creación. Comenzamos con los objetivos que tenemos para esta tarde. O sea, ¿cuál es el propósito de esta charla desde mi punto de vista? Que espero que llene en algún sentido lo que ustedes tienen. En primer lugar, establecer por qué es importante este tema, no de los dinosaurios, el tema de los orígenes. Ese es el tema importante. Los dinosaurios son un medio que utilizamos para ello. ¿Por qué es importante el tema de los orígenes en estos tiempos? En segundo lugar, describir los dinosaurios, que es lo que quizás a muchos de ustedes los trajo por aquí, mencionar algunas de sus características, hablar un poquito de su anatomía y fisiología. Recuerden que esto es todo casi hipotético, porque nadie de los que está aquí estuvo de cerca con los dinosaurios. ¿Ok? Así que lo que sabemos es lo que científicamente, en base a unas asunciones y preguntas hipotéticas, se deduce y se interpreta de las observaciones que se hacen. Así trabaja la ciencia. ¿Okay? No es nada infalible. Así que la idea es pues darles algunas ideas de cómo eran ellos, mencionar de dónde vienen, las distintas posiciones sobre su origen y mencionar dónde fueron, qué pasó con ellos, cómo desaparecieron. Finalmente, en algunos puntos hago el contraste con lo que dice la evolución y con lo que la creación pues más o menos sugiere. Pero no tomo posición en ninguna de las dos. Ustedes deben saber cuál es mi posición desde ya. ¿Ok? Pero no venimos a debatir sobre ninguna posición. Simplemente vengo a darles esa información para que ustedes entonces cada uno decide. Por lo menos esa es mi filosofía. Con esos objetivos en mente, entonces comenzamos un poquito con por qué es importante el tema. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje fundamental ¿para quién? Primera pregunta. Para la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad que sí? El mensaje de los tres ángeles se encuentra en Apocalipsis y vamos a enfocarnos en este que está aquí. El primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque llegó la hora de su juicio. Y en negrito que dice, adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese que hizo todo es el que conocemos como el ¿qué? Como el creador. Ese mensaje usted sabe que surge o tiene un clímax de nuestra historia. ¿En qué año? 1644, que marca el surgimiento, ¿verdad? Básicamente las bases de la iglesia adventista del séptimo día. Pues miren, ¿cuántos años van hasta el 78? 34 años después surge un libro que se conoce como El origen de las especies. ¿Que lo escribió quién? Darwin. Y Darwin era un científico naturalista con fundamento religioso. Su padre era religioso y él también comenzó a estudiar religión. Pero confundido por el asunto de la muerte, de la competencia en la naturaleza, de los organismos que se mataban unos a otros, pues como que no entendió que eso fuera el plan de un Dios amoroso y entonces sale y se va a conocer el mundo. Darwin entonces en ese libro, 34 años después, cuestiona de manera indirecta y a veces directa la existencia de un creador, el concepto de una creación, un Dios, el bien, el mal, el pecado, la muerte. Todo eso para él no tiene sentido. La explicación que él da en ese libro de cómo ocurre la vida en este planeta saca todo esto de la ecuación. Y por lo tanto entonces todo aquel que se deje convencer por esto, se supone que ninguno de estos conceptos le tiene que interesar o tiene significado para él. ¿Okay? Entonces, usted podrá decir, pues qué casualidad, que 40 años después que surge el mensaje del tercer ángel, el surgimiento de la iglesia adventista, aparece alguien que, con una idea totalmente opuesta. Nosotros creemos en casualidades. No hay tal cosa como casualidades. ¿Ok? Así que probablemente alguien estaba por ahí y cuando sale este mensaje, automáticamente hay que tirar el mensaje opuesto. Ahora la pregunta es, ¿por qué atacar ese concepto de Dios como creador? Hasta ese momento no se establecía. No había problemas con que Dios fuera el creador, pero de ese momento en adelante
había que atacarlo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que levantó un mensaje donde ensalzaba a Dios como creador. Ese es el grupo que creía en el mensaje del primer ángel. Entonces ustedes ven en la historia, surge la iglesia, va a resaltar el concepto de Dios como creador. El enemigo va a tirar una respuesta contra eso. Y de ahí entonces sale el concepto de la evolución. No digo que uno sale por el otro, digo que en el mismo tiempo hay una acción y una reacción. Los creacionistas creemos en una creación literal, un Dios que creó literalmente. Creemos que esa creación la hizo de la nada, sin material preexistente. Creemos que lo hizo en 7 días de 24 horas literales. Así es como creemos nosotros la creación. Creemos que la terminó en ese 7º día donde reposó y descansó. ¿Okay? Y marcaba ese 7º día el final del proceso de creación, donde Dios contemplaba la creación y hacía que sus criaturas también lo contemplaran y meditaran sobre ese poder creador. Y creemos en que antes de todo lo que pasó en este planeta, justo con la creación, había perfección en el planeta. Todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto y todo era eterno. Eso es lo que implica el Dios creador. Y eso es todo lo que cuestiona la teoría de la evolución. Entonces, nosotros se supone que somos llamados a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Repasamos un poquito el nombre de la iglesia y nosotros creemos en el segundo advenimiento. ¿Pero por qué creemos que hay un segundo advenimiento? Porque hubo un primer advenimiento. Y ese primer advenimiento, ¿qué significado tienen? Pues miren, desde el punto de vista evolucionista, todo el registro de la vida en este planeta está en la columna geológica, que no es más que la acumulación de residuos de vida que se pueden fosilizar y en capas que se van sobreponiendo una sobre la otra. Y la lógica dice que lo que usted encuentra en las capas superiores existió y murió después que lo que estaba en las capas inferiores. Básicamente esa es la idea de esto. Así que la columna geológica dice, bueno, en este planeta hubo vida, la vida murió y generó fósiles. Mucho tiempo después apareció el hombre. Y si el hombre pecó y o no pecó, pues eso no es problema. Porque la muerte estaba aquí antes de ¿qué? Del hombre. Por lo tanto estaba antes de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que presenta la columna geológica. La Biblia dice que la vida la hizo Dios, Dios hizo el hombre y hasta ahí no había muerte. Cuando el hombre peca, entra la muerte. Después de la muerte, entonces se tienen que haber formado todos los fósiles. Porque antes de eso no había muerte. Pero para que el hombre pueda enfrentarse a esa muerte, el primer advenimiento vino Jesús ¿a qué? A perdonar y a traer justificación al hombre. Y le dio una esperanza ¿de qué? De que después de ese perdón, el hombre podría seguir pecado, enfrentaría la muerte, pero será redimido. Y en el segundo advenimiento, ¿a qué advendría? A la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. La ciencia dice esto. Por lo tanto, la ciencia dice que no hace falta pecado para que exista la muerte, porque la muerte estaba antes que el hombre pecara. La Biblia dice que no fue así, que la vida era perfecta, no había muerte hasta que el hombre pecó. Como resultado del pecado, entonces hay muerte. El primer advenimiento es necesario por el pecado y el segundo advenimiento es necesario para redimir y devolverle al hombre ¿qué? La condición original del Edén. Esa es la controversia que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, el primer advenimiento trae el Calvario, trae expiación, porque el hombre había pecado. El segundo advenimiento trae redención y trae vida eterna. Así que en el momento en el que se acepte que la muerte no entró al mundo por el pecado, ¿qué no hace falta? ¿Para qué vino Jesús entonces? La primera venida. Si el pecado no tiene nada que ver. Y en esa primera venida que Él prometió, regresar. Pues si la primera venida no hace falta, porque realmente la muerte no entró por el pecado, ¿la segunda qué? Pues ese es el problema que nos presenta la teoría de la evolución.
Si sacamos el pecado como la causa de la muerte, entonces no hace falta ni salvador, ni redención, y mucho menos hay promesa de vida eterna que tenga sentido alguno. A eso es que nos enfrentamos. La segunda parte de nuestro nombre, ¿cuál es? Séptimo día. Ya mencionamos que el séptimo día fue el último día en la semana de la creación. ¿Okay? Hay muchos grupos que esperan la segunda venida, ¿verdad? Pero son muy pocos los que esperan la segunda venida y honran ¿qué? El séptimo día. Son muy pocos. Pues ese grupo, entre ese grupo estamos nosotros. Y ese séptimo día, ¿qué importancia tiene? ¿Cuándo se generó ese séptimo día? ¿Cuándo se estableció? Pues si no hay tal cosa como la creación, ¿qué séptimo día tiene significado de qué? ¿Ven? Así que al nosotros atacar la creación por acá abajo, todo lo que se basa sobre la creación, el séptimo día, el primer advenimiento y el segundo advenimiento, ¿qué? No tiene sentido. De ahí la importancia del tema de los orígenes. Se está atacando específicamente el mensaje del primer ángel, específicamente el adorar a Dios porque es creador. Si Dios no es creador, no hay que adorarlo. Y ya de ahí todo lo demás que creemos carece de sentido. Ese es el problema que tenemos con estos temas. En resumen, entonces, ¿por qué debemos adorarlo? Porque cuando adoramos, validamos su creación, validamos la historia de la redención, la entrada del pecado, el sacrificio, la muerte, todo lo que hemos mencionado, ¿ok? La primera venida, la promesa del segundo advenimiento, y validamos el séptimo día como la corona de la creación. De ahí es que se nos llama a adorar a Dios. Ahora vamos entonces a lo que vinimos aquí con los dinosaurios. Las preguntas que más o menos vamos a estar tratando de cubrir en el tema son estas que están aquí, ¿okay? Con algunas ilustraciones que vamos a tener, gracias. ¿Existieron realmente los dinosaurios? La primera que vamos a estar mencionando. ¿De dónde salieron? Los orígenes, obviamente, tenemos dos posiciones. ¿Cómo eran? Un poquito de anatomía y fisiología. ¿Qué tenemos de ellos? ¿Qué nos queda de ellos? ¿Qué les pasó? Y las implicaciones que ya acabamos de mencionar, ¿verdad? Que tiene el creer o no creer en esto. Estas fotos que vemos aquí son lagartillitos que usted encuentra por ahí hoy en día. Un Anolis grande, carolinensis, y este es un cuvieri pequeñito. Ambos los retraté en el patio de mi hermana hace como 2 semanas, allá en Estados Unidos. Y el punto de tenerlo aquí es que vean los colores. Cuando usted ve estos juguetitos míos, estos juguetitos tienen como 20 años, ¿saben? Cuando yo empecé a dar esta charla, hace unos añitos atrás, yo compré este set de juguetitos en un Kmart. Y todavía los tengo por aquí. Este colorcito verde, ¿dónde salió? Nadie había visto este dinosaurio, no sabe que es verde. Sin embargo, miren cómo son los de hoy. ¿Existieron realmente los dinosaurios? Bueno, en esta tenemos aquí un grupo de dinosaurios con elefantes y con seres humanos por ahí para que veamos la relación que podría haber entre tamaños de ellos, ¿verdad? Esto es uno de los animales más grandes que nosotros nos encontramos por ahí en la Tierra y más o menos pues está en el tamaño un poquito más pequeño de este que es el T-Rex. Estamos hablando de un tipo de... y estos que son obviamente un poquito más exagerados en tamaño. Existieron. Si usted va caminando por un lugar y se encuentra eso que está ahí, quizás desde allá tan lejos no lo podemos ver, esos son troncos de árboles. Y ahí tenemos otro tronco, y ahí tenemos otro, y ahí tenemos otro, y ahí tenemos otro. Cuando usted se acerca, no son troncos, son piedras. Entonces, ¿qué le queda por decir? Analiza la estructura y se encuentra con que tiene la estructura de la madera, pero está petrificada. Eso se llama un fósil. Y eso está fosilizado, a usted no le queda otra cosa que concluir que en algún momento ese árbol era un árbol de verdad. Que medía 15, 20, 30 pies, que era madera con hojas y ramas y todo. Pero de alguna forma cayó y se convirtió en fósil. Fue mineralizado y petrificado. Pero la evidencia de encontrar el árbol en forma de piedra dice que en algún momento el árbol existía. Este que está aquí es un trilobite, es un animalito pequeñito, en algunos de muchos tamaños. Si usted lo mira con cuidado, es fósil obviamente, no existen por ahí todavía, pero tenía exoesqueleto como los artrópodos de hoy, langostas y cangrejos y demás. Tenía el mismo sistema respiratorio, tenía el mismo tipo de patas articuladas, así que cae como un artrópodo. Está extinto, no se encuentra, se llama trilobite.
Nadie lo ha visto por ahí. Si lo encuentran, me avisa para comprárselo. Pero usted busca y encuentran cientos de ellos en distintos lugares, yacimientos de fósiles. Pues ese animalito existió y caminaba por ahí en grandes cantidades en algún momento. ¿Ok? Este que está aquí es una tortuga fosilizada. Ahí dice 85 millones de años. Este que está aquí es una semilla de pino. Esto que está aquí es una araña. Y esto que está aquí es un granito de ámbar. Ámbar es básico de la película ¿cuál? Aquí yo tengo una pepita de ámbar. La vienen a ver después con cuidado. La busqué en Puerto Plata, en República Dominicana. Y tiene un insectito ahí. Y por tener el insectito ahí me costó un poquito de dinero. Si no, pues no costaba tanto. Pues todo eso son ejemplos de fósiles. Pero a usted no le queda otro remedio que decir, eso en algún momento fue una semilla de verdad. Que se fosilizó. Si encuentra algo así. Si encuentra algo así, porque esto sabemos que está por ahí, pero así. Esto que está aquí es una huella ¿de qué? De un animal. Y usted dice, pues mira, parece la de una gallina con 3 deditos. Pues sí, son parecidos a gallinas. Esta no se ve muy bien. Este es mi pie, para que comparen el tamaño de esa huella con el pie. ¿Okay? Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Eso es en el lecho de un río, en Texas. Aquí tenemos otra, eso es 2006. ¿Cuántos conocen ese celular? Ese era un Razr de los primeros que salió por allá. 2006, cuando yo fui allá, lo puse ahí para el tamaño, para que vean el tamaño del celular y el tamaño de la huella. Ajá. Ya el celular es un fósil, me dice él. Casi. Lo encuentran por ahí, ya está extinto. Ok. Pues si usted encuentra cosas como esta, no se ve muy bien por la resolución, cosas como esa, ya eso es en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Planchas completas de mineral y el esqueleto incrustado ahí, básicamente completo, articulado. Claro, si usted saca la arena se desmorona, porque la parte que conecta los huesos, que se llama ligamento, ya está deshecha obviamente. Es tejido que se rompe muy fácilmente, pero los huesos están mineralizados. Si usted encuentra esto, obviamente porque esto está por ahí, pero esto, pues ¿qué remedio? ¿Qué a usted le queda por concluir? O eso. No hay uno o dos, algo que alguien se inventó. Hay miles y miles y cientos en todo el planeta, Inglaterra, Europa, África, en China, América del Norte, América del Sur, Patagonia, Argentina, todos los lugares. Así que no nos queda más remedio que ¿qué? Si eso se encontró, había un animal que tenía ese cráneo. Uno de mis viajes más fascinantes fue a este sitio. Eso fue como en el 2002, yo creo. Quizás antes. Eso es en Utah. Eso se llama el Monumento Nacional al Dinosaurio. Es un edificio bien curioso porque tiene 3 paredes en cristal. Esta que está aquí, la que está por acá atrás. Y la 4ª pared es la ladera de la montaña. O sea, el edificio está incrustado en la montaña. Y cuando usted mira, esa es la pared. ¿Ven? Este es el techo del edificio. Por acá hay una pared, por acá hay otra pared. Y la pared de entrar. Y esa es la 4ª pared. Y la pared es una pared donde hay miles de huesos. Y usted ve a las personas trabajando y quiere ver cómo se ven comparados con los huesos. Miren, esto, un cráneo, columna vertebral de un animal. Y ahí están los paleontólogos o los ayudantes de paleontólogos excavando huesos, removiendo huesos de ahí. Así que si usted encuentra algo como eso, podríamos decir que es un cementerio de dinosaurios. Pues no nos queda otro remedio, encontramos cosas como esta, columna vertebral, cosas como esta, cabeza con columna vertebral. Encontramos cosas como esta. Huevos, de distintas formas, distintos tamaños. Nidos. ¿Qué nos queda por decir entonces? A esa pregunta, ¿existieron o no existieron? Existieron. La evidencia fósil me dice que si estaba por ahí, encuentro el fósil es de un animal que lo tuvo, así que existieron. Esta tablita es como se nombra la columna geológica en términos de años y estamos llamando la atención a estos 3 que están aquí. El periodo mesozoico es el periodo donde los dinosaurios se originan
de acuerdo a la columna geológica, y aquí es donde desaparecen, al final del Cretácico. Y donde florecen es en el periodo, y ahí el nombre de la película. El Jurásico es el periodo donde ellos abundaban sobre la tierra, donde ellos dominaban o gobernaban la tierra. Estamos hablando de una expansión de 250 millones de años aquí, hasta 65 millones de años aquí. Ese fue el tiempo en que ellos supuestamente dominaron. El hombre en esta escala, ¿dónde lo ponen? Aquí. 3.5 millones de años. Así que los dinosaurios se extinguieron a los 65 y como 62 millones de años después, en los fósiles aparecen registros humanos. ¿Okay? ¿Qué dicen los escritos inspirados sobre los dinosaurios? Los escritos inspirados estamos hablando de dos, la Biblia y los escritos de la hermana White, del espíritu de profecía, la señora Elena G. de White. Bueno, ninguno de los dos menciona la palabra dinosaurio. ¿Okay? En la Biblia, por ejemplo, primero, porque el término se acuña para el siglo XVII, probablemente XVIII, y la Biblia se tradujo mucho tiempo atrás. Así que no vamos a tenerla ahí, además de que la Biblia no va a tener un registro de todos los organismos que estaban en el planeta. ¿Okay? Sin embargo, quizás usted tiene por ahí apuntado estos textos para preguntármelos ahorita. Y yo me los voy a adelantar para que no me los pregunte. En Job se menciona el Behemoth, se menciona el Leviatán. En Isaías se mencionan serpientes voladoras que pueden ser pterodáctilos o pterosauros. En Salmos se mencionan dragones. ¿Ok? Y los eruditos bíblicos no creen que se hace referencia a dinosaurios. Así que el término no aparece en la Biblia y no aparece en los escritos de la señora White. El término dinosaurio como tal. El término se acuña cuando un estudioso determina que los huesos se parecen a los huesos de lagartijos, de lagartos. Los dientes y el cráneo. Y entonces al parecerse a un lagarto, a un lagartijo, a un lagarto, pues él dice, un lagarto así de grande debe ser algo horrible. Y el término significa lagarto horrible. Dinosaurio. De ahí sale el nombre. ¿Ok? La Biblia entonces no menciona, pero vamos a ver un poquitito de esos textos. Los primeros que le mencioné de Job, miren, aquí está el Behemoth. Yo lo creé. Es Dios hablándole a Job. Lo mismo que a ti, o sea, como te creé a ti. Come hierba, como el buey. Su cola mueve como un cedro. O sea, imagínense en un animal que tenga un árbol, un cedro de rabo. Y lo mueve. ¿Ok? Sus huesos fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. 2006 en Texas, en un museo que visité, esto es un fémur. El hueso de aquí, de un dinosaurio. Básicamente mediría como 4 pies, ¿verdad? Así que podemos pensar que ese animal podría medir quizás 18 pies o 20 pies. ¿Ok? Algunas personas han pensado que este podría ser un elefante, un mamut o un rinoceronte. Pero el concepto de la cola como cedro, la cola de los elefantes, ¿cómo es? Las patas sí pueden ser fuertes como bronce, pero la cola quizás no, ¿verdad? Así que otros han pensado que puede ser un cocodrilo de esos que están extintos, que llegaba a pesar 8 toneladas. Que llegaba a medir 36 pies de grande, de largo. Y un rabo de cocodrilo sí puede parecer. Pero de todos modos será un reptil, ya extinto, cercano a los dinosaurios. Leviatán. Para él el hierro es como paja. Por debajo tiene escamas puntiagudas que imprimen su huella en el barro. Esto es la pata de un dinosaurio de 3 dedos y esta una de 4 dedos. De las huellas que les presenté al principio, es en un sitio donde estos dos animales caminaron y dejaron huellas. En Texas. ¿Ok? De su nariz sale humo, de su boca sale fuego. Es rey sobre toda fiera. De aquí se puede pensar en el dragón. Podemos pensar en una explicación. Un animal que puede hacer de sangre caliente. Cuando respira en un ambiente congelado, ¿cómo se ve? ¿No se ve ese humo que sale? Cuando resopla, sale humo, sale agua. Si es un animal carnívoro, ¿cómo es el aliento? Que quema.
es de proteína, como el amoníaco. ¿Ok? Estas descripciones están en la Biblia. No podemos decir que es un dinosaurio, pero sí están allí. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué dice el Espíritu de Profecía sobre los dinosaurios? Hay 3 citas que tengo por ahí. La primera, no los mencionas, por eso digo nada, no los mencionas, pero en algún lugar dice que hubo una clase de animales enormes que perecieron en el diluvio. La fuerza de los humanos disminuiría como resultado de ¿qué? Bueno, al salir del arca por el pecado, ¿verdad? Y estos animales no podrían ser controlados por el hombre debilitado por el pecado. Así que aquí ella está haciendo referencia a unos animales enormes que el hombre no podría controlar luego de salir del arca. Y por lo tanto Dios, preservando el ambiente para que el hombre pudiera dominar la tierra cuando saliera del arca, pues no los dejó que sobrevivieran el diluvio. ¿Ok? Se me mostró que antes del diluvio existieron animales muy grandes y poderosos que ya no existen. ¿Ok? Sí, que ella no habla de dinosaurios, pero sí menciona estas 2 citas que usted las puede interpretar, ¿verdad? ¿Cómo eran los dinosaurios? Un poquito de anatomía, un poquito de fisiología. En términos de especies, se considera que habían sobre unas 100 especies y que faltan mucho más por descubrir. Pero al momento más o menos unas 1000 especies. Los tamaños van desde tamaños pequeñitos de 1 o 2 pies, como el gallo, la gallina, a tamaños como 120 pies de largo. ¿Ok? Se ha encontrado unas 48 familias, de las cuales 31 no tienen ningún miembro más grande de 18 pies. Así que eso es relativamente pequeño. 18 pies es quizás un poquito más grande que un elefante. Y para los que pensamos en dinosaurios, pensamos en cosas ¿qué? Enormes, ¿verdad? Por lo tanto, la mayoría de ellos era por debajo de los 18 pies. Sí hay unas cuantas familias que tienen algunos representantes más grandes. El peso va de libras, 4, 5, 6 libras, a toneladas, miles de libras. ¿Okay? En términos de su apariencia, hay cuernos. ¿Los hay hoy en día? Ganado tiene cuernos, rinoceronte tiene cuernos, ¿verdad? Garras. Hay por ahí hoy en día garras. Hay animales con dientes. Hay animales que ponen huevo, hacen nido. Hay animales que tienen cubierta o armadura. ¿Sí? Así que en esos aspectos son muy distintos a los de hoy. Terrestres y acuáticos. Habían terrestres y acuáticos, como hay hoy en día. Vegetarianos y carnívoros, como hay hoy en día. O sea que no vemos nada espectacular en los dinosaurios. No hay nada espectacular en ellos, ¿verdad? Simplemente que Hollywood se ha encargado de... Hay una cosa aquí curiosa que encontré, que no aparece en todos los lugares, pero lo traje más que para que lo conocieran. Es el coeficiente de encefalización. Alguien tomó un trabajo para los 80 de hacer una relación entre el tamaño de la cabeza y por lo tanto del cerebro y el tamaño del cuerpo. Y estableció entonces una relación de cuán inteligentes, si se puede usar la palabra en términos de los animales, podrían ser. Y aquí usted ve que los animales con mucho cuerpo tenían cerebro pequeño. Y los animales con menos cuerpo, 3, 4 pies de alto, tenían cerebros más grandes. Así que esta barra indica básicamente ese coeficiente. Por lo tanto, se piensa que estos animales podían manejar un poquito más estrategias, herramientas o algo así que los animales que estaban acá, en términos de encefalización. Este que está aquí, ¿lo han visto por ahí? Ese vive conmigo todo el tiempo porque desde que yo hice mi doctorado, con ese fue que hice la tesis doctoral y con ese trabajo en mi investigación allá en la universidad. Los estudiantes que toman mi curso conmigo trabajan con ese animal. Anolis pulchelo, el que usted encuentra, el lagartijito que encuentra por ahí en las matas común y corriente, en las matas bajititas, no en los árboles. ¿Okay? De hoy en día es ese que está ahí lo retraté en Curazao y miren los colores, esto es amarillo. Este que está aquí lo retraté en Boquerón, se llama Stratulus, tiene aquí un dibujito negro como un relojito de arena y miren el color de la gaita, amarillita. Y este pues para qué. Hay que impresionarlos un poquito. Esa es una hembra de esta especie.
Y ahí lo que quiero enseñarles, obviamente, por la resolución y el tamaño no se ve muy bien, pero aquí quiero que vean que pone huevo. Quizás aquí se ve mejor si yo estoy enfocado en esta de acá. Miren, aquí tenemos un huevo que está listo para salir con el cascarón. Aquí tenemos un huevo que está en proceso para salir. Este animalito es el lagartijito que está por ahí. Pone huevo primero de un ovario de un lado y luego pone huevo del otro ovario, del otro lado, como el ser humano. ¿Ok? Y este puntito amarillo es el próximo huevo que va a salir. Así que una vez que este sale, el próximo va a ser este y ya este va a estar como este. Y sale otro más. Aquí vamos a encontrar la arteria aorta, de donde yo le saco sangre a ellos. Por ahí se ve el corazón, están los pulmones, está el sistema digestivo, está el sistema respiratorio, todo. ¿Okay? Y si fuera macho, obviamente, ahí no tendría eso, habrían 2 testículos. Así que, ¿en qué se parecen? Estos son los lagartijos de hoy, que nosotros estudiamos hoy. ¿Y ese? ¿Lo han visto por ahí? Esta cresta, ¿la han visto por ahí en algún sitio? No es muy fácil de ver. No todos tienen eso que está ahí. Eso lo retraté en mi último semestre de estudio, cuando me iba a descansar por el patio. Nada, para que vean cómo son los de hoy en día, que no tienen que... ¿Esa la conocen? Esa la retraté hace como 3 semanas, ya por... ¿dónde fue que me Añasco? En Añasco, que subía a desovar en una noche. Tinglar. Ese es otro reptil de miles de años existiendo en el planeta. Así que los vemos que los hay negros, los hay amarillos, los hay verdes, tienen colores rojos, colores negros, tienen manchas, tienen 4 patas, tienen piel. O sea, esos son los de hoy. Pues miren, los de antes, aquí tenemos 2 ejemplos, se agrupaban en 2 clases principales, dependiendo de cómo era el hueso de su pelvis. ¿Ok? Aquí tenemos los que se conocen como sauricios, que el hueso de la pelvis se parece al de los lagartijos de hoy, y los orniticios, que el hueso de la pelvis se parece a los de las aves de hoy. El prefijo orni es de aves y el prefijo sauri es de lagarto. Así que todos los esqueletos que se han encontrado de dinosaurios se agrupan en esos 2, dependiendo de cómo es el hueso de la pelvis. Pero el hueso de la pelvis los puede agrupar así, pero no nos puede decir mucho sobre el sexo, no nos puede decir mucho sobre el color, no nos puede decir mucho sobre si era carnívoro o vegetariano. ¿Ven? Esa información no aparece en ese hueso. Nos puede decir un poquito de la edad relativa por el tamaño. ¿Ok? Vamos a dar un pequeño tour por algunos de ellos rapiditos. Este se llama Compsognathus, que quiere decir mandíbula elegante, mandíbula refinada, ¿ok? Pequeñito, de 4 pies, 7, 8 libras más o menos, pero tenía dientes, así que era carnívoro, se cree, y garras. Ahí tenemos uno de ellos y tenemos un ejemplo de una garra que retraté en uno de esos museos que visité, un claw, ¿ok? Aquí tenemos el estegosaurio. Este es interesante. El nombre quiere decir lagarto techado. El techo es porque estas placas que tienen la parte dorsal se pensaba que funcionaba como un techo. Hoy en día se sabe que funcionaba como las placas solares que usted pone en el techo de las casas. Se supone que el animal movía su sangre hacia esas placas cuando tenía mucho calor o estaba muy caliente su cuerpo. Y al pasar por esas placas, el viento le removía calor. Eso es como los radiadores de hoy. Pero cuando hacía frío, ¿qué hacía el mismo animal? Pues se ponía al sol y subía la sangre para esas placas. ¿Y qué hacía el sol? Le calentaba la sangre. ¿Ok? Este animal, básicamente podemos ir hasta 30 pies de largo, pesar 7,000 libras. ¿Ok? Sin embargo, tenía el cerebro del tamaño del de una oveja. Miren la cabecita proporcional. Y este fue uno de los que trajo esa cuestión de que sí, ¿serían estos animales inteligentes? ¿Estos animales serían torpes? ¿Estos animales serán rápidos? ¿Serán lentos? ¿Serán ágiles? ¿Dios podrá hacer algo tan ridículo? ¿Un cuerpo tan grande con una cabeza tan chiquita? Y ahí sale el cuestionamiento de dónde pueden venir. Lo que se ha encontrado es que este animal, en lugar de tener este solo cerebro,
tenía un conglomerado de tejido nervioso en la parte de la pelvis. Hoy en día en anatomía le llamamos eso un ganglio. Los estudiantes de la FAO deben saber lo que es un ganglio. O no han cogido anatomía conmigo todavía. Un ganglio es un conglomerado de tejido nervioso donde tenemos neuronas completas, no solamente axones. Tenemos núcleos, tenemos cuerpo. Por lo tanto, no es tejido blanco, es tejido gris. Así que puede llevar a cabo todas las funciones. Se supone que en el ganglio se reciben señales de relevo de este cerebro al ganglio pélvico y con eso él controlaba la parte posterior del cuerpo. Las patas y la cola. La cola de este animal se fijaron cómo era, ¿verdad? Con estos cuernos ahí. Y él blandía esa cola con esos cuernos en defensa. Así que tenía que tener fuerza para controlar toda esta estructura de aquí atrás. Pero el cerebro tan pequeñito no le daba, pues. Lo que decimos entonces es que ahora en vez de un animal con un cerebro, tenía ¿qué? 2 cerebros. Aunque no es correcto decir que tenía 2 cerebros, ¿verdad? Pero tenía 2 conglomerados de tejido nervioso. Este animal es el brachiosaurio. El brachiosaurio hace referencia a que el cuello era como un brazo de largo. 80 toneladas, 23 metros, multiplique eso más o menos por 3 y le dice cuántos pies tenía. ¿Ok? 1.500 kilogramos de alimento al día. Divide eso entre 2.2 y le dice cuántas libras. Al día, vegetariano. ¿Ok? Como lo vemos ahí. Vegetariano. El cuello tan largo podía traerle dificultad para mover la sangre hasta allá arriba. Por lo tanto, tenía que tener un corazón que generaba presiones de 400 milímetros. O sea, eso es 4 veces la presión de nuestro corazón. ¿Todo eso es porque alguien le puso un esfigmomanómetro en el cuello y le midió la presión? No. Todo eso es hipotético. Haciendo estudios de física y de matemática, pues sugieren, ¿verdad? Eso que tenemos aquí es un parquecito que visitamos donde estaba el museo anterior, que afuera tienen réplicas de ellos a escala. Así que más o menos así nos veríamos nosotros al lado de un aparatito de eso. Pero ese era vegetariano, no iba a hacer mucho. Triceratops, cabeza con 3 cuernos. ¿Ok? 30 pies de largo, 6 de alto, 6 a 12 toneladas, o sea, 6.000 libras. ¿Ok? Con la pelvis como ave del Museo de Historia Natural de Nueva York. Miren el tamaño de ese cráneo. Ahora, ¿cómo de esto, que es lo que yo encuentro, podemos llegar a un dibujo como este? Pues se usan técnicas como MRI, como CT scan, como rayos X, como microscopía electrónica. Entonces, todas esas técnicas modernas se utilizan para estudiar estos huesos. Por esos huesos se puede determinar por dónde pasaba un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, dónde pasaba un nervio, dónde se insertaba un tendón, dónde se acomodaba un ligamento. Y en base a cómo se ve esa estructura en el hueso, entonces se diseña lo que se vería por fuera, igual que nosotros. Usando estas estrategias es que se extrapola, ¿verdad?, lo que sería la piel y la musculatura de ese tipo de animal. Este animal tiene una historia interesante porque el concepto de paternalismo, que no se había presentado nunca, se trajo con un descubrimiento que se hizo con estos animales. Se encontró una planicie con huellas fósiles y en esa planicie se encontraban huellas de los adultos formando un semicírculo y huellas de los juveniles detrás del semicírculo. Y al frente, huellas de depredadores. Y eso se interpretó como ¿qué? Los padres protegiendo a las crías de los depredadores. No hay un hueso allí, lo que hay son las huellas nada más. Se interpreta entonces que cuidaban de sus crías, tal como hoy en día los animales cuidan de sus crías, y de ahí sale el concepto en Jurassic Park, creo que es 2, ¿verdad? O 3, no me acuerdo cuál, que cuidan a los dinosaurios bebés. Este es en el Museo de Historia Natural también de Nueva York y ven lo mismo. Aquí tenemos el esqueleto y aquí tenemos una réplica de un bebé. Así que caminaban en manadas, en familia y se protegían. Este es acuático, pleisosaurio, quiere decir un casi lagarto. Pero es más parecido a las tortugas que a los dinosaurios. Sigue siendo reptil. ¿Ok? Este animal podía medir hasta 40 pies de largo, carnívoro, de acuerdo a su dentadura, y un concepto interesante, tenía gastrolitos. Gastro significa digestivo, estómago.
Lito significa piedra. Así que este animal tenía piedras en el estómago. Ahorita explicamos qué significa eso. Velociraptor, también es bastante conocido, ¿verdad? Este significa raptaba con agilidad, con rapidez, un pillo fino. Le decimos hoy en día eso. El velociraptor. 6 pies de alto, probablemente. 33 kilogramos, ahí hay un error. 33 kilogramos, que son unas 70, 80 libras. Con garras, como le ilustramos al principio, y dientes. Y el último es el tiranosaurio. Rapidito, ¿verdad? Este animal, 40 pies de largo, desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz. Pero cuando se yerguen las 2 patas, más o menos 20 pies de alto. ¿Ok? 7 toneladas, 7.000 libras. El cráneo puede ser desde la punta de aquí hasta la base, 6 pies. Así que yo me puedo acostar aquí arriba. Yo no llego a 6 pies. Dientes hasta 9 pulgadas. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces, desde el punto de vista fisiológico, lo que les mencioné ahorita, que son los gastrolitos. Pues algunos de estos animales consumían tanto alimento que para facilitar el procesamiento del alimento se echaban piedras junto con la comida. De manera que cuando los músculos entonces digestivos se movían, con las piedras ayudaban a triturar el alimento. Porque algunos de ellos no tenían mucha dentadura. ¿Quién hace eso hoy en día? Yo sé que mucha gente aquí no comerá mollejita, pero algunos que lo han probado saben que en las mollejitas a veces se encuentran pedazos de piedra adentro. O las mamás o las abuelas cuando las cocinaban, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Las gallinas no tienen una buena dentadura, pero las gallinas pican. De vez en cuando pican una cucaracha. Y la cucaracha es bien dura, ¿verdad? Si usted la aplasta suena así. Y la gallina no tiene dientes para masticarla. Pues la gallina entonces pica el cascajo y las piedras y junto, la gallina tiene 2 estómagos. Tiene un estómago muscular aquí arriba que se llama molleja y entonces tiene el estómago para absorber. Así que en la molleja aquí, junto con la piedrita esa que se echó, mastica la comida allá adentro y la muele. Por eso es que algunos de ustedes, no sé cuánto les ha pasado, cuando comen mollejitas se encuentran piedritas adentro. O que en la cocina, no sé. Eso me cuentan, ¿verdad? A mí. Por lo tanto, eso es algo raro. Hoy en día lo hacen los animales. ¿Qué son los coprolitos? Copro es excremento. Lito es piedra. Por lo tanto, esto es excremento fosilizado. Pues miren, se encuentran yacimientos de excrementos de dinosaurios fosilizados. Así que cuando usted los rompe y los estudia, ¿qué va a encontrar allí? Rastros de lo que comían. Por eso se sabe si eran vegetarianos, por eso se sabe si eran carnívoros, por eso se sabe qué preferían como vegetación, por eso se sabe hasta dónde podían vivir y de acuerdo a eso entonces le dibujan los colores para que se camuflajen con el ambiente. ¿Ok? Así que los coprolitos entonces son otra forma de estudiar y sacar información sobre el animal. Próxima, ¿podemos pasarla? Este que está aquí es el último y es algo parecido a un ave. Se llama Archaeopteryx. El nombre significa ala antigua. Le damos un clic. Tenía dientes, tenía garras, pero tenía plumas. Así que este era un dinosaurio volador para algunas personas. Realmente nosotros creemos que era más bien un ave y no un dinosaurio. Para muchos evolucionistas es el eslabón perdido entre reptiles y aves, que es donde ellos dicen que los dinosaurios evolucionaron. Pequeñito, 3 pies, 3-4 libras, pequeñito, carnívoro, tenía dientes, tenía garras. ¿Ok? Ese concepto que aparece ahí, gracias. Este concepto que aparece aquí habla un poquito, ahorita explicamos más, de cómo está el animal. No sé cuán detallado puedan verlo. Si fijan, esta es la cabeza, estas que están aquí son las patas y las alas están por acá, como que no tiene la forma organizada del cuerpo. Pues se refiere a eso, que el animal muere de forma traumática, que agoniza por un corto periodo de tiempo antes de morir. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso.
Y como les mencioné, pues se considera que es el eslabón perdido. ¿De dónde salieron los dinosaurios? Ya nos fuimos del tour de los dinosaurios. ¿De dónde salieron? Pues miren, los evolucionistas dicen que salieron de los anfibios. Según ellos, pues cada clase salió de la clase anterior. Pero, ¿qué problema tienen? Que cuando usted busca, todos ellos son distintos. Ese eslabón que los traería de los anfibios a dinosaurios no aparece. No se encuentra en la columna geológica ningún animal que tenga parecidos de anfibio, parecidos de dinosaurio. Explotaron todos de aquí. Así que el ancestro común que tienen todos los dinosaurios es un dinosaurio. Y todavía falta que encuentren la parte anterior. Nosotros, ¿qué decimos? Sexto día de la creación. ¿Qué se creó en el sexto día? Los animales terrestres, incluyendo al hombre. Pues la iglesia tiene 3 posiciones que usted puede encontrar de personas que hablan. Y aquí puse. Una de ellas es un pastor que dice que estos animales surgieron por cruces de animales que no debían cruzarse. Y eso él llama amalgamación. ¿Ok? De esos animales que no debían cruzarse dan lugar a unos animales raros. Claro, esto es partiendo del concepto de que los animales o son feos o son raros o no caen bien en la creación de Dios o no me gustan. Y lo de feo y lindo es ¿qué? Es relativo. Porque a mí me encantan los lagartijos, los encuentro bien lindos y mi esposa no los puede ver. Así que eso es relativo. El segundo, Proboshna sugiere y alega que Satanás se puso a experimentar con la creación de Dios, con el propósito de afearla, de dañarla. Y por lo tanto, según él, estos animales salieron de esos experimentos. El tercero es un biólogo que se llama Marsh, ya fallecido, que simplemente dice, fueron creados como cualquier otro animal en el sexto día. Porque cuando usted los mira, lo que se piensa de ellos son igual a los que eran hoy. Hoy hay carnívoros, hoy hay herbívoros. Hay grandes y hay chiquitos, hay acuáticos, hay terrestres. Hay verdes, hay amarillos, hay brown. Ponen huevos. Pues, eran igual que cualquiera de los que hoy en día hay. Claro, las primeras 2 posiciones pueden tener cierta validez en esta cita, que la dejé para ahora y no la puse al principio. Dice, las especies confusas que Dios no creó, que resultaron en amalgamación, fueron destruidas en el diluvio. Pero ahorita habíamos dicho que ¿qué? Que en el diluvio se destruyeron unas especies, ¿por qué? No por confusas y feas, porque el hombre no las podría. Y aquí me está diciendo que ahora que hubo unas confusas que no salieron directamente de la mano de Dios, que probablemente, y por lo tanto probablemente por eso no fueron preservadas en el diluvio. Marsh cree en esta, que fue la que sacamos ahorita, ¿verdad? Básicamente no entraron al arca o no se preservaron porque el hombre no los podría controlar. Coexistieron. Esa pregunta es bien importante. Según la columna geológica, ¿qué? No. Según la Biblia, ¿sí? La columna geológica se basa, ustedes saben, en la sedimentación de capas de tierra con los huesos. Pues vamos a atacar un poquito el tema de la honestidad cuando hablamos de esto. Hay un río en Texas que se llama el Paluxy River. Yo lo visité en el 2006. Y en ese río se encontraron estas pisadas. Hubo un grupo religioso que fue al lugar y alegaba que tenía evidencia de que el hombre y el dinosaurio habían coexistido. Y aquí ustedes ven al hombre caminando y decían, ¿y estos son de dinosaurios? Los grupos científicos de otras universidades fueron. Específicamente un grupo creacionista de otra universidad fue, y cuando llegó al lugar, después de los estudios, determinó que no, que los dos son huellas de dinosaurio. ¿Okay? Esas son huellas en ese lugar de cuando yo lo visité, y esto es el arreglo artístico de qué estaba pasando allí. Se encuentran huellas de este animal perseguido por este animal en la cuenca del río. ¿Okay? Entonces, en base a eso, ese río se llama el Paluxy River. En base a eso, pues el grupo que fue que determinó que no era el hombre y el dinosaurio fueron los de Loma Linda. El Instituto de Geociencia de Loma Linda fue quien hizo el estudio y determinó que no eran huellas de hombres con dinosaurios. ¿Okay? Ahora, esto es un grupo religioso haciendo alegaciones a favor del creacionismo sin tener bases correctas. Aquí hay otro ejemplo.
Piltdown es al revés. Ese es un evolucionista que mezcló huesos de hombre con huesos de simio. Después que los escondió por 3 o 4 años, él mismo los descubrió. ¿Y qué dijo? Encontré eslabón perdido. Huesos de hombre y huesos de simio. Obviamente la ciencia se encargó de desmentirlo. Así que tenemos en ambos lados, ¿verdad? Este issue de honestidad por defender lo que creemos. Sobre el tiempo de los años, ¿qué tienen en común estos dos? Este dinosaurio lo retraté en México y lo retraté en el Festival de las Flores del año pasado. En Ay Bonito. ¿Ok? ¿Qué tienen en común esos dos? Este es un Anolis, este es un tiranosaurio. En el 2005 se publicó este artículo, no sé cuántos lo han visto. Este artículo reporta el hallazgo de preservación de células y tejido vascular en tejidos de tiranosaurio. O sea, encontraron huesos, buscaron los huesos y encontraron tejido. Esto es un hueso desmineralizado. Microscópicamente aquí estamos viendo las células. ¿Se fijan que es una bolita con un puntito negro en el medio? Eso es una célula roja. Las células rojas de humanos tienen núcleo. ¿Dónde están los biólogos? Las rojas de humanos no tienen núcleo, ¿verdad, Justin? No tienen núcleo. Las blancas tienen núcleo. Las rojas no tienen núcleo. Las de reptil sí tienen núcleo. Esta que está aquí es la sangre de un avestruz. Y si se fijan bien, tienen una manchita negra en el interior. Tienen núcleo. Esta que está aquí es de un ave del grupo de los faisanes de las gallinas y también tiene núcleo. Y esta que está aquí es del lagartijito verde que vieron, que yo les enseñé. Esa es de mi laboratorio, los muchachos hacen ese trabajo. Y si se fijan, son glóbulos rojos y tienen núcleo. Así que los lagartijos de hoy tienen la sangre exactamente igual que ¿cuáles? Que los tiranosaurios. Por lo tanto, esto cuestiona el hecho de que esos animales se hayan extinguido hace 65 millones de años o que los fósiles tengan 65 millones de años. Porque ningún tejido como el glóbulo rojo o como el hueso puede mantenerse hueso por 65 millones de años. Ya se hubiera deshecho y convertido en piedra. Así que esto es un golpe bien duro en contra de ese concepto de que esos fósiles tienen esos millones de años. ¿Cómo le ponen los millones de años? Eso es otro cuento que será otro día porque el tiempo se nos va. ¿Cómo desaparecieron? Esta caricatura pues sugiere que por culpa del calentamiento global y el aumento de concentración de gases de invernadero, ¿verdad? Que aumentó la temperatura del planeta, pero obviamente eso no es. Esta es una hipótesis muy aceptada. Hubo un meteorito, un asteroide que chocó en la península de Yucatán, levantó una nube de polvo y radioactividad que oscureció el planeta y provocó entonces que las plantas murieran y los animales vegetarianos mueren y los carnívoros mueren. Y se extinguieron un montón de ellos. Pero hay otras ideas. Estos piensan que ya se puede empezar en otras cosas. Por ejemplo, han habido erupciones volcánicas, como esta que está aquí, donde se encuentran fósiles de 10.000 huesos de este grupo. Esta que está aquí es el que les mencioné yo del National Monument, donde hay en el centro de visitantes nada más 1.600 huesos. Pero en el parque hay 400 yacimientos como ese. Eso quiere decir entonces que están ocurriendo esas muertes en grandes cantidades, ¿verdad? Que es mortalidad en masa. Así que piensan que no pudo haber sido un solo asteroide en un solo sitio, que quizás fueron varios de ellos. Piensan que pueden ser los cometas al chocar en la Tierra. Piensan que pueden ser los volcanes, actividad volcánica acelerada, mucha actividad volcánica junta. O pueden ser mega inundaciones. ¿Y qué fue el diluvio? Mega inundaciones, porque han encontrado lugares como este, donde cuando esto es sedimento, obviamente petrificado ya, pero cuando buscan el tamaño de ese sedimento, pues evalúan y dicen, la lluvia que cayó, la corriente de agua que arrastró este sedimento, tiene que haber sido algo descomunal. Que muy bien cae con lo que será un diluvio, ¿verdad? Esto es en Argentina. Y lo que mencionamos ahorita, los fósiles muchas veces se encuentran de esta manera. Si se fijan, este animal tiene la cabeza torcida hacia atrás, el rabo torcido, o sea, no tiene la forma. Pues lo que sugieren este término es que este animal se pudo haber estado asfixiando. Y en la agonía de esa asfixia, de esos 3 o 4 minutos con oxígeno, se movió.
cuando el cerebro se funde, toda su tensión corporal la pierde y se esmonguilla. Y entonces pierde la forma. ¿Okay? Y así se encuentran muchísimos fósiles. Que eso es evidencia de un enterramiento rápido. ¿Okay? Por lo tanto, eso coincide con ¿qué? Con ríos crecidos, capas de sedimentos, los animales están por aquí, van a un río a beber agua, si es vegetariano, el carnívoro lo está persiguiendo, llega al mismo río, viene una inundación, los coge a los dos allí y los entierra. Pero si el animal muere en la superficie y no es enterrado rápido, ¿qué pasa? No se preserva el fósil, porque los otros animales lo cogen y lo dispersan. ¿Ok? Pero si se entierra rápido, entonces se preserva, porque ni hay mucho oxígeno, no hay hongo, las bacterias no están mucho, los carroñeros no los destruyen, y el animal a cierta presión, temperatura y humedad, entonces comienza a cambiar la materia sólida, que es lo único que se preserva por piedra. Que es lo que veríamos entonces aquí. Eventualmente, la erosión del terreno vuelve y lo descubre. Vieron que aquí estaba enterrado, ¿verdad? Eventualmente, la erosión del terreno vuelve y lo descubre. Y si en el momento en que sale a la superficie nadie lo encuentra, se pierde también. Porque entonces las inclemencias del tiempo lo deterioran. O sea, hay que estar justo en el momento en que él florece para encontrarlo. Catastrofismo versus uniformitarianismo, y estoy terminando. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que como ocurren las cosas hoy en día, han ocurrido siempre. Eso se llama uniformismo o uniformitarianismo. ¿Okay? Nosotros siempre hemos alegado sobre el catastrofismo, que no siempre las cosas han estado igual, que han habido momentos en que las condiciones del planeta no han sido las mismas de hoy. ¿Qué pasa? Pues hoy en día la ciencia ha encontrado que para que ocurra la fosilización y para que ocurra la mortalidad en masa y para que hayan depósitos de tormenta, tienen que haber mega inundaciones. Igual que tiene que haber vulcanismo masivo, igual que tiene que haber posiblemente impactos de asteroides. Esto es una catástrofe, pero todo esto son catástrofes que preservan mejor los fósiles que estas dos cosas. Porque el agua entierra al hueso. Así que el concepto de catastrofismo explica cómo es que murieron tantos en un mismo lugar y se preservan todos. Algo que el concepto de un asteroide no puede explicar. Porque en el asteroide no hay agua. Hay una explosión y se cayó en tierra, levantó polvo y ya. Pero en la inundación, en un diluvio, sí hay agua. Y para que entonces pueda ocurrir la preservación más fácilmente. En conclusión, ¿qué sabemos de los dinosaurios? ¿Estuvieron por ahí? Sí, hay huellas y hay huesos. En segundo lugar, muchos, ¿verdad? Muchas especies, muchas formas, distintos tamaños. ¿Cómo sabemos cómo eran? Bueno, usamos técnicas modernas, vemos los fósiles y un poquito de ¿qué? De imaginación para poderlos crear. ¿Cómo se extinguieron? Los dos grupos están de acuerdo en que fue catastróficamente. Algo que los cogió de momento y los preservó. ¿Qué implicaciones entonces creen sobre lo que creamos en esto puede tener sobre nosotros? Yo siempre recalco estas cositas. Número uno, si usted no sabe sobre algo, pues no invente un cuento para meterle miedo a nadie, especialmente a los jóvenes, que les decimos algo que después cuando tienen 12 o 15 años descubren lo contrario y nos vienen a cuestionar por qué les dijimos eso. Si usted no sabe, pues no le diga nada, dile que no sabe y averigua a alguien que sepa y que le pueda decir algo que realmente tenga algo de cierto, ¿verdad? La ciencia hace observaciones y las interpreta. Por lo tanto, no es infalible. Eso de que la evolución es un hecho, pues no es cierto. Porque no hay nadie que lo pueda probar sin lugar a duda. Las mismas observaciones que yo hago y las interpreto como creacionista, un evolucionista las hace y las interpreta como evolucionista. ¿Por qué? Porque las interpretaciones cambian con el tiempo y cambian con los prejuicios de la persona. O sea, lo que yo creo, nadie me lo va a hacer cambiar. Así que lo que yo encuentre, yo lo voy a tratar de analizar a la luz de lo que yo creo de la Biblia. Aquí tengo un ejemplo. Darwin es un científico que ustedes todos conocen. Darwin creía en el gradualismo, que es
que los organismos cambiaron de peces a anfibios, de anfibio a reptil, de reptil a aves, de ave a mamífero, a lo largo de millones y millones y millones de tiempo. Eso se llama gradualismo, gradualmente. Por lo tanto, él dice, los fósiles que encontramos van a lograr hacer un rompecabezas caminando. Pero se encontró en su tiempo que no encontraba puentes. Son los eslabones perdidos. Él dijo, con el tiempo los encontraremos. ¿Y qué pasa? No los han encontrado. Pues entonces, Stephen Jay Gould es un evolucionista. Que como no se encontraron lo que Darwin sostenía para el gradualismo, creó una hipótesis alterna. Pero desde el punto de vista evolucionista. Y dijo, no, lo que pasa es que los animales llegaron a ser reptiles y estuvieron un tiempo como reptiles. De momento cambió algo en el planeta y ellos tuvieron que cambiar a aves. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y como fue tan rápido, no hubo tiempo para dejar ¿qué? Eslabones perdidos. Y ya por eso no los encuentran. Y eso se llama equilibrio puntuado. ¿Qué les estoy diciendo? Los dos parten de que la evolución es cierta. Por lo tanto, lo que encuentren lo van a analizar ¿de qué punto de vista? ¿Ya? Si yo parto de que la creación es cierta, pues yo lo que encuentre lo voy a evaluar desde el punto de vista creacionista. Y con eso es que tenemos que tener cuidado. Eso de los debates y tratar de convencer a la gente, pues no creo, porque lo que usted lo cree y nadie lo va a sacar de ahí. Finalmente, que estemos claros entre lo que es una hipótesis, lo que es una teoría, lo que es una interpretación y lo que es un hecho. La evolución no es un hecho, es una interpretación de la ciencia en base al prejuicio que ellos tienen. Ya ellos quieren probar evolución. Ya eso saben qué es eso. Hay que probarlo. Pues todo lo que encuentren es para probar eso. No van a encontrar nada para desmentir eso, porque no lo están buscando. Finalmente, recordemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento no se lo ve en sus manos. Y que un día emite palabra al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Lo que encontremos en la creación, visto desde el punto de vista correcto, lo único que debe hacer es señalarnos el camino hacia Dios. Que el Señor le bendiga.